clase pasada. Giancarlos. A ver, Leonardo. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, en la clase pasada, ¿hasta dónde llegamos? Leonardo, ¿pueden comentarnos lo de la clase pasada? Leonardo o Daniel, Daniel Altadona. ¿Hacer un comentario de lo que hicimos en la clase anterior? Bueno, nosotros en la clase, en la parte anterior que tenemos de la guía que manejamos de las derivadas, manejamos las reglas básicas de la derivación. La pregunta es ¿hasta dónde llegamos? Profe, ya hicimos las funciones simples, funciones compuestas, las polinómicas, las exponenciales y quedamos en las logarítmicas. En la logarítmica. Esa hace parte de la regla de la cadena, es decir, en la clase pasada manejamos todo lo que fueron nuestras funciones polinómicas, ¿listo? Que se basan a partir de elevadas a un exponente y aplicamos, que le llamamos la regla de la cadena. Lo mismo hicimos con las exponenciales y lo mismo hicimos con las logarítmicas. Hoy nos toca manejar lo de la regla de la cadena directamente dirigido a cuáles, a la parte de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer lo mismo como hicimos en la clase pasada, pero vamos a manejarlo a través de funciones compuestas desde el punto de vista de trigonométrica. Entonces vamos a manejar hoy aplicación regla de la cadena, funciones. Listo. Si alcanzan a leer bien lo que estamos escribiendo, Joan Sebastián, si alcanzamos a entrar, ¿se alcanza a leer bien? ¿Alguien puede abrir mi Ya, Sí, ya, a ver si ven, a ver si ven Ah, bien. bueno. Entonces vamos a hacerlo de la misma forma como manejamos para la parte de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a emplear aquí, como hicimos el cuadrito, que vamos a tener la función simple, que vamos a escribir nuestra función compuesta, listo. Y en el último cuadrito vamos a trabajar la derivada de esa función compuesta. Entonces vamos a tomar inicialmente con nuestra función básica de seno x, es decir, que una función compuesta y la derivada, ahora manejamos, esta es nuestra función compuesta, lo vamos a hacer individualmente para cada una de las funciones. Vamos a tomar aquí la función coseno, vamos de coseno a la 4 de x3 más 2x. Y la función tangente de x, que sería como una función compuesta,
Listo. Entonces, primero vamos a observar dentro de la parte que manejamos nosotros en las funciones trigonométricas, lo que llamamos función simple y función compuesta. Entonces tenemos que en el primer cuadro tenemos función simple, las básicas que manejamos nosotros a partir de la interpretación simplemente de y igual a seno de x, y cuando hablamos de una función compuesta, observe que lo tendríamos simplemente que está elevado a un exponente, ¿listo? Y aparte de que la función básica está elevada a un exponente, el ángulo también es compuesto. Vamos a colocarlo aquí. Ahora manejamos la parte de la derivada. Ya es determinado fácilmente para nosotros que es una función simple. Observemos que el exponente de la función es 1 y el ángulo es simple, es decir, son funciones básicas trigonométricas que manejamos a través de inclusive la misma representación gráfica que hacíamos con los dos sistemas de manejando radianes o manejando grados. Entonces, tenemos lo que es una función compuesta. Entonces decíamos que, así como lo manejamos para las funciones polinómicas, tanto para las logarítmicas como para las exponenciales, la regla de la cadena se emplea son en funciones compuestas. ¿Listo? Entonces vamos a manejar cómo aplicamos para cada una de las situaciones dentro de la parte de las funciones trigonométricas. Quedamos claro ahí lo que tenemos dentro de ese ejemplo, función simple y función compuesta. ¿Alguna pregunta sobre esto? Antes de pasar a aplicar la regla de la cadena en la función compuesta. ¿Alguna pregunta o estamos bien ahí? A ver, preguntémosle a alguien, a Lilian Steven. Claro lo que tenemos de manejando de función simple y función compuesta dentro de la parte de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a, si no hay ninguna pregunta sobre esta parte, pasamos a cómo hacemos la derivada de una función compuesta dentro de la parte de la aplicación de la regla de la cadena. Entonces vamos a manejarlo ya de forma general. ¿Cómo vamos a aplicar? Primero vamos a tomar dentro de las funciones trigonométricas, vamos a tomar una función compuesta del seno. Te voy a borrar esto, ahora hacemos la parte de nuestras derivadas y vamos a manejarlo aquí con nuestro ejemplo. Es decir, de forma general, nosotros cuando tenemos una función compuesta, tenemos un seno elevado a una, el seno elevado a una potencia y con un ángulo compuesto. Este sería para nosotros lo que llamamos como la función, que le damos el nombre de función compuesta. Y la derivada, observen lo que vamos a manejar. Listo. Entonces vamos a decir que cuando nosotros tenemos una función compuesta, en el caso del seno, tenemos el seno elevado a una potencia y un ángulo, que no es una función simple, sino función compuesta. Entonces la derivada la trabajamos primero inicialmente como si fuera una función polinomial, elevada a un exponente, bajamos el exponente, disminuimos la función en 1, hacemos la derivada de la potencia, disminuyendo en 1, multiplicamos por la derivada de la función, en este caso que es coseno, con el mismo ángulo, y por último sacamos el ángulo, la derivada del ángulo. Vamos a tomar aquí un ejemplo para el caso del seno. Entonces vamos a determinar si vamos a hallar la derivada de esta función. Tenemos el seno elevado
Nos dice que para hallar la derivada, entonces haríamos, bajamos el exponente que es 3, el seno la disminuimos en 1, me queda seno cuadrado, manejamos el mismo ángulo, sacamos la derivada de la función que es el coseno con el mismo ángulo, y por último sacamos la derivada del ángulo. ¿Entendimos cómo lo hicimos? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos? Mire, por lo menos teníamos y igual a seno al cubo de x cuadrado más 5x. Entonces, cuando hablamos la derivada de esta función trigonométrica que es compuesta, bajamos el exponente, que era 3, me quedaría seno cuadrado al disminuirlo en 1. Observen que manejamos el mismo ángulo y luego, como si fuera regla de la cadena, multiplicaríamos por la derivada de la función, en este caso que es coseno, con el mismo ángulo, y por último hallábamos la derivada del ángulo. Es decir, la fórmula general que nosotros empleamos cuando tenemos una función compuesta, en el caso de seno a un exponente por f de x, esta sería la fórmula que aplicamos, o el procedimiento que aplicamos para hallar la derivada de esa función compuesta. Recuerde que estamos hablando de nuestro procedimiento que llamamos regla de la cadena, y es simplemente sería, primero, nuestra función del exponente, manejamos la función trigonométrica, y por último el ángulo que manejamos para aplicar eso. Este es lo que nosotros determinamos cuando hablamos de regla de la cadena. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? Y si tiene alguna pregunta, abren el micrófono y la resolvemos, o vamos bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hicimos de esta? Vamos a hacer otro ejemplo. En el caso, Profe, cuénteme. en el grupo de WhatsApp están diciendo que están teniendo problemas para ingresar a la clase. Pues no sé. ¿Qué problemas tienen? ¿Qué le dicen sus compañeros? No sé, pues dicen que no pueden ingresar, pero no dicen por qué. Y les pasa a Loni, a Diani, a Iván, a esos tres que están intentando ingresar y no les pasa. Entonces no sé. Aquí dice Loni, profe, a mí tampoco. A Diani tampoco. No, a mí ya me dejó entrar. Bueno, Diani A ya mí llegó. también, profe. Iván también entró. Loni también ya entró. Iván. Iván. Señor. Bueno, entonces ya estamos, más o menos, ya llegamos 11. Listo. Bueno, entonces, mira, para hacerle un resumen a Diani y a Iván que acabaron de entrar, estábamos hablando de aplicando el criterio que utilizamos de la regla de la cadena para funciones compuestas. Hoy tomamos el ejemplo vamos a trabajar las funciones trigonométricas, y para ello entonces iniciamos hoy manejamos primero inicialmente una función compuesta del seno, que nosotros decimos que es seno elevado a una potencia, ¿sí?, con una función de f(x), y la derivada seríamos aplicando nuestra característica. Primero bajaríamos el exponente, disminuimos el exponente de la función en 1 con la mismo ángulo, es decir, con la misma f(x). Después hacíamos nuestro siguiente eslabón, sería la derivada de la función que es coseno con el mismo ángulo, y por último manejaríamos la derivada interna del ángulo, que en este caso es f'(x). En el ejemplo que tenemos, decíamos que y igual seno al cubo de x cuadrado más 5x. Lo primero sería bajar el 3, disminuir la función en 1, me quedaba seno cuadrado con el mismo ángulo, x2 más 5x, por el siguiente, aplicando la regla de la cadena, sería la derivada del seno, que es coseno, con el mismo ángulo, y por último escribíamos la derivada del ángulo, 2x más 5. Vamos a hacer sin embargo otro ejemplo.
Independiente del ángulo que tenga la función después del seno cuadrado, siempre va a ir coseno, ¿verdad? Sí, después, porque lo primero que hacemos es, por lo menos, bajamos el exponente del ángulo de la función, en este caso, bajamos el 3 y me queda convertido en 2. Pero observe que seguimos con en el mismo ángulo. Después nuestro siguiente paso sería manejar la derivada de la función de seno, que es coseno, con el mismo ángulo, y por último, la derivada del ángulo. Vamos a tomar aquí otro ejemplo, pongamos que tengamos seno cuadrado de x3 más x2. Entonces, la derivada sería, si aplicamos nuestra regla, bajamos el 2, disminuimos la función en 1, me quedaría seno, aplicamos el mismo ángulo de x3 más x2, multiplicamos por la derivada de la función que es coseno de x3 más x2, y por último multiplicaríamos por la derivada del ángulo, que sería 3x2 más 2x. Revisemos a ver si alguna pregunta. ¿Entendimos el procedimiento que hicimos? Sí, profe. ¿Listos? ¿Alguna pregunta a alguien? Usted mire que nosotros manejamos, en el caso de las funciones exponenciales, polinómicas que manejamos, cuando sean elevados a una potencia, hacíamos lo mismo. Primero disminuíamos la potencia de la función, me quedaba la misma función f de x, y por último multiplicamos la derivada interna. Lo mismo hicimos para el caso de las funciones logarítmicas o exponenciales, que si manejamos el criterio de funciones compuestas, manejamos primero la característica de la función, y al último multiplicamos por la derivada interna. Entonces, en el caso de la función seno elevado a un exponente de f de x, aplicamos esa condición. Este sería si estamos manejando la función seno x. Quiere decir que si vamos a hacer ahora unos ejemplos con la función coseno, ahora hay necesidad de hacer otro ejemplo de seno o pasamos a la función coseno. De todas formas, el procedimiento va a seguir igual. Pues tenemos una función compuesta, es decir, una función trigonométrica elevada a un exponente, bajaríamos el exponente, lo disminuimos en 1, sacamos la derivada de la función con su mismo ángulo, y por último hacemos la derivada interna del ángulo. Pasamos a la función, vamos a hacer el caso de la función coseno. ¿Alguna pregunta sobre el seno? Sin embargo, vamos a hacer ahora la de la función coseno. Vamos a tomar ahora aquí una función coseno, y igual coseno a la n de un f de x, y la derivada, si aplicamos nuestra regla de la cadena, sería por la derivada del coseno, que es menos seno de f de x, y por último por la derivada interna de f de x. Vamos a tomarlo con un ejemplo. ¿Listo? La función compuesta sería y igual a coseno al cubo de x cuadrado más 3x. La derivada, aplicando nuestra misma condición, bajamos el 3, coseno cuadrado con la misma función, el mismo ángulo, por la derivada interna, que sería menos seno de la función, que es la derivada del coseno con el mismo ángulo,
que es x2 más 3x por la derivada interna, que sería 2x más 3. ¿Entendido lo que hicimos ahí? Entonces simplemente lo que hicimos fue, teníamos nuestra función compuesta original era y igual coseno al cubo de x cuadrado más 3x. Si sacamos la derivada de esa función compuesta, primero manejamos la potencia, que es 3, lo disminuimos en 1, me queda coseno cuadrado, con el mismo ángulo, que en este caso es x cuadrado más 3x, multiplicamos por la derivada de la función, es decir, la derivada del coseno, que es menos seno, con el mismo ángulo, que es x cuadrado más 3x, y al último multiplicaríamos por la derivada interna del ángulo, que es 2x más 3. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre cómo aplicamos la regla de la cadena cuando manejamos, en este caso, tenemos seno y coseno? ¿Habrá necesidad de otro ejemplo o con ese y pasamos a la función compuesta de tangente? Profe, con otro, como el favor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer una, en este caso, de seno, de coseno. Pongámosle coseno, pongámosle aquí elevado a la 4 y vamos a ponerle aquí, pongámosle 2 más x más 2. ¿Listo? Entonces, dice que este para nosotros sería coseno elevado a la 4 de x cuadrado más x más 2. Entonces, si nosotros hacemos aquí, a través de este ejemplo, nuestra función está elevada a la 4, le estamos indicando, y nuestro ángulo es x cuadrado más x más 6, ese sería el ángulo de la función. Si nosotros aplicamos, y vamos a hallar la derivada de esta función compuesta, en el caso del coseno, entonces decimos, si aplicamos primero nuestra potencia, que es x4, que quedaría coseno a la 3, del mismo ángulo que es x2 más x más 2. En nuestra secuencia ya manejamos la potencia, ahora haríamos la derivada de la función, que es menos seno, con el mismo ángulo, que es x2 más x más 2, y lo último multiplicaríamos por la derivada interna, que sería 2x más 1. Analicemos este ejemplo que hicimos y observen que simplemente aplicamos nuestra misma característica de la función, una función en este caso coseno elevado a una potencia, y aplicamos la regla de la cadena. ¿Quedó claro cómo hacemos cuando tenemos aplicando la regla de la cadena para una función, en este caso de coseno elevado a una potencia? Pero es una pregunta, en el caso que digamos cuando es coseno siempre que se pone el invertido, se pone negativo también el símbolo, o sea, se invierte el símbolo también. No, no es tanto que invierta el símbolo, porque recordemos que nosotros cuando hablamos de las derivadas de las funciones básicas, cuando decíamos la derivada del seno es ¿qué? Coseno, ¿cierto? La derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de tangente lo definimos como secante cuadrado. Es decir, manejamos la misma interpretación. El ejemplo es válido porque nosotros tenemos, primero, esto lo manejamos cuando manejamos un solo eslabón, manejamos para una función simple. Pero si tenemos una función compuesta, es decir, donde necesariamente necesitamos aplicar reglas de la cadena, primero manejaríamos, independiente de que sea polinómica, exponencial o trigonométrica, primero la parte de la potencia. Después manejaríamos la siguiente, manejaríamos en el caso de
del ejemplo de la trigonométrica, este sería la potencia, este sería la derivada de la función, aquí la derivada de la función y este sería la, vamos con tres que estamos manejando, y este sería la derivada interna. Hagamos los pasos que escribí ahí, tenemos en rojo con el coseno, con la última que hicimos. Aquí tenemos coseno a la 4 de x cuadrado más x más 2. La función está elevada a un exponente que es 4 y la función f de x para nosotros en este caso sería x cuadrado más x más 2. Si nosotros vamos allá la derivada de esta función compuesta, bajamos el exponente, me queda convertido en 4 coseno a la 3 y observemos que tenemos la misma función x cuadrado más x más 2. Luego multiplicaríamos en nuestra parte de regla de la cadena la derivada de la función, es decir, la derivada del coseno, que es menos seno con el mismo ángulo que es de x cuadrado más x más 2, y por último haríamos la derivada interna del ángulo, es decir, la derivada de x cuadrado más x más 2 es 2x más 1. ¿Lo entendimos de esa forma? No. ¿Qué no entendimos? Lo primero que debemos entender es que cuando nosotros hablamos de una función compuesta, recuerde que nuestra función siempre sería coseno de x. Cuando nosotros hablamos de una función compuesta, tenemos el coseno elevado a un exponente por una función, por una f de x, es decir, no es coseno de x, sino es una función compuesta de f de x. Entonces decíamos, tomemos el ejemplo que tenemos aquí para esto. Y igual coseno al cubo de x cuadrado más 3x, es decir, vamos a hacerlo con este sería para nosotros n y este sería para nosotros fx. ¿Listo? Si vamos a hacer la derivada de esta función, dice que bajamos el exponente, lo bajamos 3, lo disminuimos en 1, me quedó coseno cuadrado. Observen que tenemos el mismo fx, ¿listo? Ahora multiplicamos la derivada del coseno, que en este caso sería menos seno, con el mismo fx, y por último manejamos la derivada interna de ese fx, que en este caso era 2x más 3. ¿Quedó más claro ahí cómo lo desarrollamos? Profesor siempre multiplica por la derivada. Por la última, el eslabón de la cadena es la derivada interna del ángulo, ¿sí? O sea, para nosotros aquí, cuando nosotros hablamos de coseno elevado de una función de x, este fx es para nosotros el ángulo, y va a ser el último paso que hacemos de la derivada cuando aplicamos regla de la cadena, es decir, es lo que nosotros llamamos la derivada interna del ángulo. ¿Quedó más claro? Si fuera, señor. Si la derivada sería tangente. Ahora vamos a hacer una cotangente. Ya manejamos seno y coseno, vamos a hacer la siguiente con tangente. ¿Listos? Vamos a hacer la siguiente. Entonces pasemos a la siguiente función trigonométrica, que es tangente. De todas formas, en la guía de trabajo que les envié también le voy a enviar de la primera, la que manejamos de las funciones de las derivadas, aplicando las reglas básicas que manejamos entre las primeras 4 reglas que manejamos, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, cómo sacamos la derivada de una potencia. Y en el caso de la regla de la cadena también les voy a enviar una guía para hacer la parte de las actividades como taller. A propósito, los talleres que manejé límites generalmente todos están bien. Hay algunos que no me han hecho llegar el taller. Ahora al final les digo quiénes son los que faltan por entregar el taller. ¿El taller de la vez pasada, profe? Sí, el de taller de límites. Ok. Sí, porque el otro tenemos plazo para esta semana, ya podemos entregarlos del de derivadas
Y lo mismo con el de la regla de la cadena, lo podemos ir manejando ya. Vamos a hacer el de tangente. Entonces tenemos aquí nuestra función compuesta. Mire que si nosotros la entendemos, tenemos, ya no es una función simple, sino tangente elevado a una potencia por un ángulo que es compuesto. Entonces, si hablamos de aplicar la regla de la cadena para la derivada de tangente, hacemos la misma parte, bajamos nuestro exponente, lo disminuimos en 1 con el mismo ángulo que es fx. Si hicimos la primera parte del exponente, lo me tocaría ahora la derivada de tangente. Y la derivada de tangente decíamos que es secante cuadrado de la misma función de fx. Y por último haríamos la derivada interna de f' de x. Es decir, manejamos la derivada interna. Hagámoslo con un ejemplo. Tangente a la 5. Vamos de ¿listo? Entonces, si aplicamos nuestra regla, primero bajaríamos nuestro exponente que es 5, me quedaría 5 menos 1 a la 4, con el mismo ángulo que sería 4x2 más 3, por la derivada de tangente que es secante cuadrado, con el mismo ángulo, y por último multiplicamos por la derivada interna del ángulo que es la derivada de 4x2 más 3, que es 8x. ¿Entendimos cómo hicimos el de tangente? Muy similar a lo que manejamos en el caso del seno y en el caso del coseno. Queda más o menos que la misma regla. Pero ¿me puede explicar cómo sacó la derivada interna? Listo. Vamos a tomarlo como base el ejemplo de tangente a la 5. Ustedes recuerden que yo siempre le digo que lo primero que vamos a hacer es leer la expresión que tenemos. Yo tengo y igual tangente a la quinta de 4x2 más 3. Entonces vamos a hacer claridad. Tangente es mi función trigonométrica básica, ¿cierto? 5, ¿qué sería? El exponente, ¿cierto? Y 4x cuadrado más 3, ¿qué es? El ángulo o la función, o el ángulo o la función que es compuesta. Si yo voy a hacer la derivada, me dice que primero bajo el valor del exponente, que en este caso es 5, lo disminuyo en 1, me queda tangente a la 4. ¿Listo? Observen que me queda el mismo ángulo que en este caso es fx. Ahora, ese es bueno, mi primera parte que manejamos de la regla de la cadena al bajar el exponente que tenía la función. Ahora multiplicaríamos la derivada de tangente, que es secante cuadrado, con el mismo ángulo, y por último haríamos la derivada interna, este f'(x) que en la de escribir la fórmula es la derivada de fx, y la derivada de fx me quedaría 8x, la derivada me quedaría, la derivada de 4x cuadrado más 3 me quedaría 8x. ¿Entendimos esta parte? Profe, pero yo tengo una pregunta, ¿no se multiplicaba el 4 por el exponente de 2 y da el 8x y el más 3? ¿Cuánto es la derivada de 3? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. 0. Entonces no la escribo. Cuando Listo, hacemos la derivada de 4x cuadrado más 3. Entonces la derivada de 4x más 3 es 8x, porque la derivada de 3 es 0. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, ¿entendido esto? Vamos a hacer ahora, vamos a combinar aplicando las otras condiciones que manejamos. Es decir, cuando tenemos producto de funciones o tenemos cociente de funciones, independiente de que sean polinómicas, trigonométricas, exponenciales o logarítmicos, para aplicar la regla de la cadena. Entonces vamos a hacer ejemplos de esta parte. ¿Alguna pregunta antes de pasar a estos ejemplos? Listo, vamos a hacer unos ejemplos de esto.
Parece que la forma fácil de entenderlo es a través de los ejemplos. Listo. Entonces, lo primero que nosotros debemos manejar siempre dentro de la parte que manejemos cualquier tipo de funciones es el leer la expresión. Es decir, esta primera expresión, ¿cómo me quedaría? X al cubo más 2x2 más 5 elevado a la 3 por tangente a la 3 de x2 más 5. Entonces, lo primero en la lectura lo que tenemos es un producto de dos funciones. Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, el primer ejemplo, aquí tendríamos una función compuesta polinómica, es una f de x elevado a un exponente, y aquí tendríamos una tangente a la n de una f de x. ¿Me entendieron lo que les quiero decir? Aquí tenemos la combinación de dos funciones compuestas. Una polinómica que está elevada a un exponente, en este caso 3, lo pongámosle, para no ponerle, pongámosle n, está elevada a un exponente n, y una función trigonométrica, en este caso tangente, que está elevada a un exponente y tiene una función compuesta que es x cuadrado más 5. Si nosotros vamos a hablar de la derivada de ese ejemplo, entonces aplicamos nuestra condición que teníamos de un producto de dos funciones, pero son funciones compuestas, es decir, como si tuviéramos una polinómica por una trigonométrica. Entonces, manejamos la condición que tenemos de la derivada de un producto de funciones que me dice que es igual a la primera observen que aplicamos la primera, la dejé igual por la derivada de la segunda, entonces aquí me quedaría 3 tangente cuadrado de x2 más 5 por la derivada de tangente que es secante cuadrado de x2 más 5 por la derivada interna que es 2x. Analicemos esa primera parte que hicimos. Miren, inicialmente teníamos un producto que era x al cubo más 2x cuadrado más 5 elevado a la 3 por otra función compuesta que es tangente al cubo de x2 más 5. Entonces, si lo aplicamos desde el punto de vista del producto de dos funciones, que el producto de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda. ¿Listo? Entonces, la primera, escribimos x al cubo más 2x2 más 5 elevado a la 3. Y vamos a hacer la derivada de la segunda. Entonces, como es una función compuesta, 3 tangente cuadrado del mismo ángulo que es x cuadrado más 5 por la derivada de tangente que es secante cuadrado con el mismo ángulo que es x cuadrado más 5 más 2x. Entonces, ahí hicimos solamente la primera parte de nuestro producto. Si aplicamos la regla, es más, dijimos que es la segunda, que es tangente a la 3 de x2 más 5, por la derivada de la primera, que si una función es polinómica, bajamos el 3, me queda x3 más 2x2 más 5, lo disminuimos en 1, me queda 2, y multiplicamos por la derivada interna de esta polinómica, que es x2 más 4x. Entonces, entendamos este procedimiento que hicimos. Entonces, en el ejemplo teníamos el producto de dos funciones compuestas, es decir, una polinómica y una trigonométrica. ¿Cómo lo revolvemos? Pues inicialmente, como tenemos un producto de dos funciones, aplicamos la regla de producto, que es igual a la primera, que teníamos x3 más 2x2 más 5 elevado al cubo, por la derivada de tangente al cubo. Entonces, la derivada de tangente al cubo me quedaría 3 tangente cuadrado de x2 más 5 por la derivada de tangente que es secante con el mismo ángulo, y lo último por el ángulo
la derivada interna del ángulo, que es 2x. Ahí hicimos la primera parte. Y si aplicamos la regla de producto es más la segunda, que es tangente al cubo de x cuadrado más 5 por la derivada de la primera. Es una función polinómica compuesta. Bajamos el 3, lo disminuimos en 1, me queda 3 por x3 más 2x cuadrado más 5 elevado a la 2, y multiplicamos por la derivada interna, que en este caso sería 3x2 más 4x. ¿Alguna pregunta de cómo desarrollamos? Ahí aplicamos, además de manejar funciones compuestas, aplicamos la regla de producto. Lo podemos dejar ahí. En la parte, a veces en la UIS nos pedían hallar los términos semejantes, es decir, pues recuerdan un ejemplo, por lo menos aquí está 3 que multiplica 2x, entonces sería 6x, aquí tenemos un 3 y aquí tenemos, pero para nosotros inicialmente lo que estamos buscando es que el estudiante aplique bien lo que es la regla de la cadena. Esto es lo que nosotros conocemos como regla de la cadena. Esa regla de la cadena es la regla fundamental de la derivada, porque en la aplicación en el siguiente área de estudio, que son las integrales es el proceso contrario a las derivadas, es decir, vamos aquí hallamos derivadas y nosotros vamos a hallar la función original cuando nos dan una integral. Entonces es importante primero que el estudiante maneje la parte del concepto de derivada y sobre todo el de en este caso de la regla de la cadena. Profe, una pregunta. En la vida cotidiana, ¿para qué sirven las integrales y las derivadas? Listo. Por lo menos en la primera pregunta, para la parte de las derivadas, usted está viendo en la parte de mecánica. En la parte de mecánica, sí. Cuando ustedes hablan de una distancia, es decir, x igual. Esta es una ecuación de movimiento uniforme rectilíneo, pero si hayan esta ecuación de x igual es una ecuación de movimiento uniforme acelerado. ¿De dónde parten primero las derivadas? Por lo menos decimos que la derivada es la derivada del espacio en función del tiempo. Estamos hablando de una velocidad. Si hablamos de una aceleración, que es el cambio de la velocidad en función del tiempo, decimos que esto lo podemos manejar como la segunda derivada. Es decir, un ejemplo de aplicación de las derivadas. Cuando nosotros hablamos de la variación de un ejemplo sencillo de la velocidad. La velocidad es una variación entre un espacio en función del tiempo. Se define la velocidad instantánea en un cuerpo o partícula como la derivada del espacio en función del tiempo. Es decir, cuando yo escribo esta expresión, velocidad igual a x sobre t, estoy hablando de un movimiento rectilíneo. Pero recuerde que si hablamos de un movimiento en dos dimensiones, esta velocidad desde el punto de vista de vector puede tener componentes en x y componentes en y. Esto es una forma como utilizamos la parte de las derivadas, la aplicación de las derivadas en la vida práctica. Esta es la aceleración. Si nosotros recordamos desde el punto de vista físico, lo que es una aceleración es un cambio de velocidad en función del tiempo. Recuerda que si estamos en un vehículo y hacemos un cambio de velocidad, ¿qué es lo que decimos? ¿Aceleramos o desaceleramos? Es decir, que tiene la ventaja de ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Pues cuando aumenta la velocidad. Y cuando un auto frena, desacelera. ¿Listo? Si lo manejamos desde el punto de vista de derivadas, la aceleración pasaría a ser la segunda derivada del espacio en función del tiempo.
Esta sería una de las aplicaciones así a manera general de lo que es las derivadas. Y en la parte de los integrales, a colocarle aquí un ejemplo sencillo. Vamos a colocarle aquí abajo. Este es un ejemplo de las, vamos a hacer un ejemplo de las integrales. En nuestro cálculo diferencial, este es nuestro sistema de coordenadas x. Supongamos que tengamos aquí una función cualquiera. Esta es una función f de x. Recuerda que nosotros hablábamos dentro de esa función x de una característica que teníamos como el dominio de esa función f de x. Entonces, ¿dónde se emplea para hallar las integrales? Observe que todo lo que tenemos aquí es como un área. Lo que tenemos que encierra estos dos valores. Es decir, que nosotros para hallar esa área decimos que es la integral dentro de un intervalo cerrado de f de x. Entonces observe que esta es la aplicación de f de x por un dx, que es la variación que tenemos. Una de las aplicaciones de las integrales es hallar un área. Si tenemos después en una parte de volumen, es decir, cuando tenemos figuras en revolución, podemos hallar, aparte de área, podemos hallar volúmenes. En la parte de física, podemos hallar momentos de fuerza a través de procesos de integración. El trabajo es una fuerza por una distancia y se puede manejar también a través de un proceso de integración. Entonces, así a modo general, serían las aplicaciones que podemos tener nosotros cuando hablamos de derivadas o hablamos de integrales. ¿Qué más o menos cuál es la aplicación que tenemos? Inclusive, por lo menos en la parte de las derivadas, cuando hablamos de la pendiente de una gráfica, la pendiente hay siempre esa derivada de la función. Más o menos entendió dónde podemos aplicar la parte de derivada. Decir que si nosotros nos dan una función, voy a tomarle aquí un ejemplo. Si nos dan una función x igual en función del tiempo, y quieren hallar, ese sería el desplazamiento de la partícula. El desplazamiento de la partícula igual x igual a t3 más 2t cuadrado. Si queremos hallar la velocidad, decimos que es de x sobre t. Es decir, que esto me quedaría 3t cuadrado más 4t. Aquí tendríamos manejado que en metros, este sería ya en metros por segundo. Y si queremos hallar la aceleración, este sería para nosotros la velocidad. Y si queremos hallar la aceleración, sería la segunda derivada, que me quedaría 6t más 4. Y este sería en metros por segundo cuadrado. De manera general, es decir, yo tengo un desplazamiento de una partícula en función del tiempo, podría hacer esta expresión. Entonces sería x igual a t a la 3 más 2t cuadrado menos 5. Recordemos que en la primera parte de nuestro cálculo diferencial, esto sería x en función de t, que es una función, en este caso sería una función cúbica, y la gráfica sería una función cúbica. Si yo derivo esta función, me da la velocidad, y si derivo esta, me da la aceleración. ¿Me entendió cómo lo podemos manejar? Con un ejemplo sencillo donde aplicamos aceleración, donde aplicamos velocidad y donde aplicamos aceleración. Sí, profe, entendido. Bueno, entonces ya un ejemplo, si nos dicen que hay la distancia recorrida en un tiempo de 2 segundos, ¿qué haríamos?
reemplazar el desplazamiento, el t, por 2 y nos daría el desplazamiento. La velocidad que lleva en ese mismo tiempo, pues 3 multiplicaríamos por 2 al cuadrado más 4, que sería en metros por segundo. Y si me piden la aceleración en ese mismo tiempo, simplemente sería 6 por 2, 12 más 4, 16 metros por segundo cuadrado. Es un ejemplo de manera general, donde aquí lo que realmente teníamos era x en función del tiempo, que para nosotros es un desplazamiento. Esa es una de las aplicaciones. Existen otras aplicaciones que, como les digo yo, en los momentos de inercia, en las fuerzas aplicadas de una partícula, porque fuerza en física tenemos que es igual a masa por aceleración, es decir, la masa es una cantidad constante del cuerpo, la partícula, multiplicado por la aceleración me daría una fuerza. Eso sería una de las aplicaciones que, a manera general, podríamos determinar cuando tenemos la aplicación de ya sea derivadas o integrales. Entonces, en derivadas manejamos funciones como el desplazamiento, velocidad y aceleración. Y en el caso de las integrales, pues manejamos áreas sobre la curva o momentos de fuerza, o podemos tener también la parte de trabajo desarrollado por una partícula dentro de una fuerza que no sea constante. ¿Listo? Más o menos ese sería uno de los ejemplos que manejamos nosotros cuando hablamos de derivadas o hablamos de integrales. Entonces, ya cuando estamos en la parte de integrales, este sería una integral. Sería de forma general lo que podemos aplicar. Vamos a hacer otros ejemplos de la regla de la cadena. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿se puede hacer con alguna raíz? Sí, vamos a hacerla una con una raíz. Vamos a aplicar la regla de la cadena con raíz. Vamos a hacerlo también a través de ejemplos. Mire que ahí, si nosotros leemos esa expresión, ¿cómo la leeríamos? Raíz cúbica de x cuadrado más 4x2 más 3 seno de x2 más 1. Esa sería una función supercompuesta, es decir, además de que tiene un exponente, tiene un radical, está elevado al cubo, tiene un radical al cubo, tiene unas funciones compuestas que son x2, tiene una función compuesta de 4e a la x2 y otra función compuesta de seno. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ejemplos, lo primero que debemos hacerlo es manejarlos a nuestra parte de función compuesta. Es decir, recordemos que de forma general cuando yo tengo pongámosle n, y así. Si yo tengo esta función y igual a la raíz de n fx a la n, si lo quiero convertir esta primero en potencia, me quedaría que esto es igual fx elevado a la n sobre n. Si nos acordamos, vamos a hacerle aquí para que se acuerden de un ejemplo sencillo. Es decir, si yo tengo raíz cúbica de x a la 4, es lo mismo que decir x a la 4 tercios. ¿Recordamos esas propiedades que se manejan en matemática básica? Si yo tengo una raíz cúbica de x a la 4 es lo mismo que decir x elevado a la 4 tercios.
que es lo que aplicamos dentro de la parte básica de una raíz a la n de un fx elevado a una potencia m, es lo mismo que decir fx elevado a la mn. ¿Qué hacemos con esta parte? Pues que el radical que teníamos lo convertimos en potencia. Y una vez lo tenemos convertido en potencia, sí lo podemos aplicar, regla de la cadena. Es decir, para el ejemplo que tenemos, para nuestro ejemplo que tenemos, ¿cómo me quedaría? Y igual, todo esto lo vamos a elevar x2 más 4x2 más 3 seno de x2 más 1, lo vamos a elevar así. No tiene ningún exponente, sería elevado a la 1 tercio. ¿Me entendieron esta parte antes de seguir? Convertí el radical en una potencia, es decir, me quedó convertida en x cuadrado más 4x, que x cuadrado más 4 e a la x cuadrado más 3 seno de x2 más 1 elevado a la 1 tercio. Antes de seguir, ¿sí me entendieron cómo la convertí ese radical en potencia? Sí. Bueno, listo. Okay. Si ya lo tenemos convertido en potencia, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la regla de la derivada de una función compuesta. Es decir, aquí me quedaría, hacerlo así por acá, me quedaría y'. Entonces primero bajaría el exponente que es 1 tercio, me quedaría x2 más 4 a la x2 más 3 seno de x2 más 1 elevado a la ¿qué? A la 1 tercio menos 1. ¿Por qué 1 tercio menos 1? Que aplicamos primero la regla de una potencia, el exponente disminuido en 1, y multiplicaríamos por la derivada interna de toda esta función, de este caso, f de x. Es decir, en el ejemplo seríamos, ahora les explico, este sería nuestra f de x, y la derivada de esta interna sería 2x, que sería la derivada de este, más 4, que la misma función era la de x2, por la derivada interna, que sería 2x, más 3, la derivada del seno, que es coseno, de x2 más 1, bueno, aquí no alcanza a leer, pero así con esto, por, si se alcanza a leer aquí esta parte, si se alcanzó a leer esta parte de atrás, esta parte Coseno de x. Coseno de x cuadrado más 1, primero hacemos 3 por la derivada del seno, que es coseno, con el mismo ángulo, Bueno. y por la derivada interna, que sería 2x, que ahí no me alcanza ya, ¿sí se alcanzó a anotar? Señor. Bueno, entonces mire que aplicamos la regla de la cadena, y teníamos un radical. Entonces, lo primero que hacemos es convertir el radical en potencia. Entonces, el ejemplo que teníamos, raíz cúbica de x cuadrado más 4x2 más 3 seno de x2 más 1, ¿listo? Lo convertí a una potencia, es decir, aplicamos la propiedad que teníamos de, si yo tengo la raíz a la n de una función, es como si tuviéramos la fx, lo tuviéramos en forma de potencia. Y si ya lo tengo en forma de potencia, pues aplico la regla de la cadena, bajo el exponente, lo disminuyo en 1 y multiplico por la derivada interna, que es 2x. La derivada de 4x2 es la misma, pero por la derivada de x2, que es compuesta, 2x más 3 por la derivada del seno, que es coseno, con el mismo ángulo, y por último por la derivada del ángulo, que sería en este caso 2x. Este es un ejemplo de cómo manejaríamos la aplicación de la regla de la cadena
En este caso, si manejamos de un radical. Hacemos otro ejemplo, un radical. Vamos a hacer otro ejemplo, un radical. Pero mire que estamos hablando de funciones compuestas. Cuando nosotros leemos la primera expresión, que el ejemplo que teníamos, lo que teníamos como y igual a raíz cúbica x cuadrado más 4e a la x cuadrado más 3 seno de x2 más 1, es una función compuesta. El ejemplo que lo tengo aquí, como si habláramos de y elevado a un radical de n, y esto con una potencia. Es decir, que si lo manejamos, ese radical necesariamente hay primero convertirlo en una potencia. En el ejemplo que les di, entonces, como teníamos raíz cúbica, lo pasé, aquí no está elevado a ningún exponente, entonces simplemente lo convertí en una potencia y lo desarrollo la derivada de esta función. Es decir, en forma general es aquí como si tuviéramos y igual fx elevado a la 1, en este caso, sobre i. Sería la forma como pasamos el radical de esta manera. Profe, Cuénteme. y el radical, el radical se baja ahí como si, o sea, no entendí ahí lo del radical, cómo se baja, multiplica a la derivada. No, póngale cuidado. Bueno, vamos a tomar aquí un ejemplo sencillo. Yo tengo y igual listo. Vamos a tomar esta parte. Primero leemos esa expresión. ¿Cómo leeríamos la expresión que le escribí aquí? Raíz quinta de x2 más 2x elevado a la 7. A la de 7. Voy a ponerlo aquí. Elevado a la 7. ¿Listo? Ahí lo tenemos en forma de ¿qué? De radical, ¿cierto? ¿Cómo lo pasamos a la forma de potencia? Quedaría 7 sobre 5. O sea, sería X cuadrado, que tenemos que x y es cuadrado igual x cuadrado más 2x elevado a la ¿qué? A la 7. a 5 sobre 7. 7 sobre 5, perdón. 7 sobre 5. Siempre es la potencia sobre el valor del radical, ¿cierto? Entonces, ahora esta aquí la podríamos sacar la derivada. ¿Y cuál sería la derivada de esta función? Entonces sería y', sería la misma función, bajamos el 7 quintos, que es la potencia, me quedaría x2 más 3x, así me quedaría 7 quintos menos 1, multiplicado por la derivada interna, que es 2x más 3. ¿Sí les alcanzó a salir? Sí, ahí se alcanza a notar. Entonces, esa sería la forma de hacer la derivada, en este caso, de un radical. Y recuerde que es una función compuesta, ¿por qué? Porque está elevado a un exponente que es una potencia de 7 quintos. ¿Cuánto me quedaría 7 quintos menos 1? 7 quintos menos 1. Sí, o sea, 7 quintos menos 5 quintos, 2 quintos. A 7 quintos le quitan 5 quintos. Bueno, la calculadora quiero hacerla ya. 7 quintos menos 1 le da 2 quintos. Es decir que la solución aquí sería igual. Vamos a escribirla así bien claro. 7 quintos x2 más 3x a la 2 quintos por 2x más 3. ¿Listo? Esa sería la forma. Cuénteme. Profe, qué pena. ¿El 3 de dónde salió? ¿Cuál 3? Este 2x más 3. Sí. La derivada interna de 2x
más, ¿era 2x más 2? Porque, pues No, porque pues, ahí el 12 no, pues le puedo ir a 3x, x cuadrado más 3x a la 7, me queda x cuadrado más 3x, ¿listo? ahora sí, ahora sí. Sí, sí, porque es lo que Listo, ahora sí. le ha puesto un 2 aquí, y aquí le ha puesto 3, Sí, dejémosle un 3. Entonces, la función sí original está, es estaba confundido. raíz quinta de x cuadrado más 3x a la 7. Entonces, les decimos que lo primero que hacemos es convertirlo ¿qué? A una potencia. Y una vez lo tengamos convertido en potencia, lo que hacemos es que hacerle la derivada, bajamos el exponente, lo disminuimos en 1 y multiplicamos por la derivada interna. Es decir, me quedaría 7 quintos menos 1 me da 2 quintos, y esa sería nuestra respuesta. 7 quintos de x cuadrado más 3x elevado a la 2 quintos por la derivada interna, que es 2x más 3. Entonces, esa es la forma de aplicar nuestra regla de la cadena cuando manejamos funciones compuestas, en este caso con un radical. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo que alcanzamos. Vamos a hacer otra función compuesta. Vamos a hacer una sencilla, pero que sea más complicadita. ¿Podemos borrar esta parte? Sí, señor. Bueno, recuerden que si tienen preguntas las hacemos. Pero siempre llegamos como ahora. Bueno, vamos a hacer este otro ejemplo. Recuerde que esto en la parte de matemáticas para aprenderla es a través de ejemplos. Esto no es simplemente colocar la teoría y decir esto se aplica a esto, pero tenemos que hacerlo a través de ejemplos. Vamos a hacer esto. Voy a la derivada esta. Hacerlo más complicado. Listo. ¿Qué tipo de función tenemos ahí? Tenemos y igual e a la seno al cubo de x2 más 5. Es decir, lo que realmente nosotros tendríamos aquí de la forma de y igual seno a la n de una función fx. Mire que ese sería lo que realmente teníamos. Tenemos una función exponencial elevada a una función trigonométrica que tiene un exponente y con una función polinómica. Es decir, la primera forma de entenderlo, lo entendemos de esta manera. Y es mi función exponencial que está elevada a una función seno, que está elevada a una potencia y tiene una función de un ángulo. ¿Listo? Es decir, que vamos a hallar la derivada de esta función. ¿Me entendieron el ejemplo antes de hacer la derivada? ¿Estamos todos de acuerdo cuando lo leemos? Leemos e elevado a seno al cubo de x cuadrado más 5. Es decir, tenemos exponencial, tenemos una función compuesta trigonométrica y tenemos una función polinómica que es x cuadrado más 5. ¿De acuerdo? ¿Listos? Bueno. Entonces vamos a hacer la derivada de esta función. Entonces, observen que les digo, tenemos exponencial, trigonométrica elevada a una potencia y tenemos una función polinómica, es decir, e elevado al seno al cubo, al seno a una potencia y por un f de x. Vamos a hallar la derivada. Recordando las reglas básicas, ¿cuánto es la derivada de una función exponencial? La derivada de una función exponencial aquí es igual a la misma, ¿no? Recuerda que esa es una de las partes que tenemos, que cuando nosotros tenemos la derivada de una función exponencial es
es la misma, entonces yo escribo la misma, es decir, la función de la f de x es la misma, aquí, es la misma seno a la 3 de x2 más 5. Ahora tengo que hacer la derivada de toda esta función, entonces la derivada de seno a la 3 es 3 seno cuadrado con el mismo ángulo, que es x2 más 5, regla de la cadena por la derivada del seno, que es coseno del mismo ángulo, que es x2 más 5, y por último por la derivada interna, que es 2x. Entonces, mire, entendamos lo que hicimos. ¿Cuál era la función inicial que nos dieron? ¿Cuál era la función inicial que nos dieron? Y igual e a la seno al cubo. Leámosla. Entre x al cuadrado. Entonces, recuerden que la forma de leerla es y igual e al seno al cubo de x cuadrado más 5. E seno al cubo de x cuadrado más 5. Es decir, es una función exponencial que es compuesta y tiene una función trigonométrica como exponente, compuesta y tiene una función fx también compuesta. Entonces, la derivada. Lo que sí sabíamos es que la derivada de una función exponencial es la misma, ¿recuerdan? Que si nosotros teníamos la primera parte y igual a e a la f de x es la misma, pero multiplicábamos por la derivada interna, es decir, la derivada es la misma, a la misma función e a la seno q por x cuadrado más 5 por la derivada del exponente en este caso, que es 3 seno cuadrado de x2 más 5. La derivada del seno es coseno con el mismo ángulo. Y por último, la derivada interna, en este caso de x cuadrado más 5, que es 2x. ¿Entendido lo que hicimos? Sí, señor. Bueno, esa sería una de las formas de hacer la derivada de una función compuesta. Ahí la tenemos, aparte que tenemos exponencial, también lo tenemos elevado a una función trigonométrica, a una potencia y una función compuesta del ángulo. Entonces, esa es la famosa regla de la cadena. Por eso les decía que la regla fundamental de las derivadas es la aplicación de la regla de la cadena. Cuando uno dice que ya maneja la parte de las derivadas, es cuando maneja el criterio de la regla de la cadena de forma real. Hagamos otro ejemplo aquí de un logaritmo ahí, compuesto. Vamos a hacer este otro ejemplo. Ya primero, al leerlo, ¿cómo lo leeríamos? ¿Cómo leeríamos esa función? Y igual al logaritmo natural de e a la x cuadrado más 5 más 3 seno cuadrado de x cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría la derivada de esta función? Es decir, es como si tuviéramos aquí y igual al logaritmo natural de un f de x. ¿Listo? La derivada de esto decíamos que era 1 sobre la función por la derivada interna. Recordemos que aplicamos esto, era 1 sobre f de x por la derivada interna f' de x. Si lo aplicamos aquí, la derivada me quedaría igual 1 sobre toda la función, que es e a la x cuadrado más 5 más 3 seno cuadrado de x2 por la derivada de esta, que es la misma,
e a la x2 más 5 por la derivada interna que es 2x, que apenas hicimos esta parte, más la derivada de 3 seno cuadrado me quedaría 6 seno del mismo ángulo por la derivada del seno que es coseno del mismo ángulo y por la derivada interna que es 2x. ¿Listo? Y esa sería la derivada de ese ejemplo que colocamos ahí. Dice que teníamos un logaritmo de una función exponencial de x cuadrado más 5 más 3 seno cuadrado de un x cuadrado. Es decir, que al hacer la derivada aplicamos nuestras reglas básicas en la parte de la derivación. En la próxima clase manejamos otros ejemplos para hacer el taller. Si yo, sin embargo, Sí, profesor, le iba a comentar. Les mando la guía. La guía. Señor, ¿lo escucho? La próxima clase podemos ver más estos de logaritmos naturales. Sí, vamos a hacer más ejemplos de esto para poder hacer el taller. Porque la regla de la cadena, mire que los primeros ejemplos manejamos regla de la cadena para funciones compuestas polinómicas, lo hicimos por separado, polinómicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, ¿sí? Pero cuando tenemos combinación, por lo menos en el ejemplo que hicimos ahorita, de y igual e al seno al cubo de x cuadrado más 5, ¿cierto? Entonces tenemos primero una función exponencial y una función trigonométrica y una función polinómica. Y esa sería la forma. Y en el último ejemplo, tomamos una función logarítmica que tenía una función logarítmica, una función exponencial y una función trigonométrica. Y la forma de hacerlo es aplicando regla de la cadena. 1 sobre la función, que en este caso es x cuadrado más 5 más 3 seno cuadrado de x2, por la derivada de toda esa función. La derivada de e a la x cuadrado más 5 es la misma, por la derivada interna que es 2x, más la derivada de 3 seno cuadrado es 6 seno del ángulo x2, por la derivada del seno, que es coseno del mismo ángulo, y por último la derivada del ángulo. Esta sí es una aplicación de nuestra regla de la cadena. Y esa es la famosa regla de la cadena que debemos aplicar cuando manejamos derivadas de funciones compuestas. ¿Listos? Vamos a seguir aquí una de los que estamos en clase, a ver. Entonces están Armando Rojas. ¿No bajaría un poquito? Aló, a ver, Armando. Presente. Presente. Armando también ya el taller de límite está bien, sacó 5. Está Daniel Altaona también presente y también sacó 5. Diani Fernanda. Diani. Presente. Diani también sacó 5 en el taller. Está Eliane Steven. Eliane Steven. Se perdió. Eliane. Eliane Steven, listo. Bien, Olarte. Listo, está Eliezer Bordé, listo. Presente. También sacó 5 en el taller. Giancarlo también. Presente, profe. Giancarlo. Presente. Listo.
Está Henry Correa, también. Me sacó 5. Está Iván. ¿Iván qué? Presente, Iván Ardila. Iván Ardila. Iván Ardila. Iván Darío, ¿sí? ¿Usted no me ha mandado el taller? ¿De límite? Está por allá en una parcela y hasta ahora es que vengo bajando de la parcela. Bueno, listo, no lo voy a mandar luego, porque si no queda sin nota. Sí, señor. Ahora me lo pongo a hacerlo. Jesús David. ¿Cuántos aquí es que no le alcancé a escuchar? ¿Quién? Henry. ¿Quién? Henry Correa. Henry Correa. Henry Correa 5. Si estamos en Giancarlo ya, Leon Steven, Eliezer, Jesús David también está presente, Henry Correa, Jesús David Ramos, también presente, Joan Sebastián, Presente. Joan Sebastián, ¿qué? Joan Sebastián Pinzón. Señor. Juan David. Presente, profe, presente. ¿Juan David qué? Pinilla. Juan David Pinilla. Profe, ¿puede decirme cuántos aquí en el 4 o 5, Juan David Pinilla y Joan Sebastián 4 o 5. Y Miguel Pérez. Profe, una pregunta, ¿me puedo retirar? Es que tengo otra clase. Listo, ya acabamos. Miguel. Listo, profe, gracias. Entonces nos vemos. Profe, Nos vemos el viernes. Profe, qué pena. Profe, qué pena esto. A mí ya me nombró. Que es que me desconectó tantico y no alcancé a alcanzar. Gonzalo Corredor. Gonzalo Corredor. Gonzalo Corredor. Listo, ya lo marqué aquí. Sacó 4 o 5 en el taller. Bueno. Entonces nos vemos el próximo viernes y vamos a hacer ejemplos de reglas aplicando reglas de la cadena. Entonces no olviden que ya pueden ir haciendo lo que tienen en la guía tanto de la parte de derivada como en la parte de regla de la cadena. ¿Listos? De todas formas yo voy a revisar que les lleguen las guías para hacer las actividades de guía de trabajo. ¿Vale? Entonces que pasen un buen día. Listo, profe, igualmente, buen día. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.